Bueno, hoy lo que nos toca, el tema que nos... perdón, no están dando... Hola, no están dando. Que nos toca desarrollar ahora es el tema de rinitis alérgica y cambio climático. Así que vamos a tratar de ver si funciona. Tema muy interesante. Como introducción me dio pie el profesor Palacio como para realmente decirles que yo estoy trabajando en la Academia Americana, en el Comité de Aerobiología. Conjuntamente estamos trabajando con el Centro de Enfermedades Contagiosas, el CDC, y la NASA, y además el NOAA, que trabaja con todo lo que es el Atlántico, la temperatura y movimientos de corrientes marinas de estudia. Es interesante porque tenemos aproximadamente 3 o 4 reuniones en lo que va del año y hay un intercambio multidisciplinario muy bueno, donde los médicos aprendemos de meteorología, los meteorólogos aprenden de medicina, y es como dijo el doctor Palacio, a partir del intercambio de conocimiento es cuando nosotros llegamos a una mayor asociación de ideas. No inventamos nada, por el contrario, creamos, digamos, mayores soluciones. La NASA lo que está haciendo es seguimientos satelitales de movimientos tanto de masas de polillo como de pólenes. Bueno, vuelvo a decir mis conflictos de intereses, que ya los leí para no perder más tiempo porque después me quedo corto, pero vamos a hablar de una breve introducción a la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, no transmisible, y que es importante no por su mortalidad sino por su morbilidad, como estuvimos viendo a lo largo del día. La importancia del cambio climático ya es un hecho, aunque muchas personas lo discutan, pero hay evidencia de aumento de temperatura, aumento de los dióxidos de carbono, entre otros gases, partículas materiales, y que eso está de alguna forma incidiendo en el cambio general climático. Y el propósito de esta presentación es tratar de juntar la evidencia científica para de alguna forma mostrar en cómo impacta el cambio climático en la rinitis alérgica. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la rinitis alérgica? También lo hicimos en una de las charlas. Es muy sencillo, es la definición de 4 preguntas: congestión nasal, estornudos, secreción nasal o picazón. Y un estudio en 2020 hecho por Busquet, justo el profesor que estaba hablando, donde se revisaron 5.878 artículos de la rinitis alérgica y se vio que 184 artículos nombraban a rinitis alérgica inespecífica, rinitis alérgica o rinitis no alérgica, y de los cuales solamente 156 daban una prevalencia. Entonces, si bien hay mucha publicación, la estadística todavía no es fuerte. En ese análisis se vio que más o menos variaba en esos 156 artículos entre 1 y 63% de la prevalencia de la rinitis alérgica, siendo mayor la rinitis no específica, casi en el 29%, el 16% de rinitis alérgica y el 12% de rinitis no alérgica, siendo mucho más prevalente principalmente en la parte oriental, en todo el hemisferio oriental, que en el hemisferio occidental. Nosotros tenemos datos evidentes de que está aumentando la temperatura. Ya hace más de 160 años que se está registrando, en 1850, y se está, por supuesto, por 2 o 3 digamos, agencias que recién les mencioné, que hay evidencia de que hay un aumento de temperatura global, aunque muchos no lo crean. Y por supuesto, además, otro de los signos que se ven es el aumento del dióxido de carbono, entre otras cosas, que también está aumentando a lo largo de los años. Esto hay que interpretarlo porque la gente habla mucho del cambio climático, y cuando uno habla de una enfermedad, por ahí habla de fiebre, pero el fiebre es un síntoma, no es la enfermedad.
En realidad, la temperatura no es la enfermedad del cambio climático, el dióxido de carbono no es la enfermedad del cambio climático, el aumento de la polución de partículas moleculares de 2,5, 10, no es la enfermedad, son los síntomas que van a llevar a lo que vamos a ver ahora. Esta es la enfermedad. La enfermedad es que las temperaturas van aumentando desde el Ecuador, desde el centro de la Tierra, hacia los polos. ¿Y cómo se estudia esto? ¿Y cómo es específicamente qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es que están las células de Hadley, que están ubicadas más o menos de latitud norte y sur a 30 grados, y es donde se hacen los chorros subtropicales, que es donde se dicen los trópicos, geográficamente, históricamente conocidos. Pero en realidad, la troposfera, que está más o menos a 10.000 metros, por culpa del calentamiento global y por culpa de la contaminación, está aumentando la altura, la altitud, y está haciendo que los chorros se vayan expandiendo hacia los polos y hacia el este. Eso está provocando que donde se unen las diferentes células, por ejemplo la de Hadley, que es la que se está expandiendo, está impactando sobre la célula de Ferre, y es lo que nosotros estamos viendo que se llama la enfermedad, que son los cambios climáticos exagerados, como tormentas, periodos de mucha sequía o periodos de mucha humedad. Esa es la enfermedad cuando nosotros hablemos de cambio climático. No es lo otro que son los síntomas. Y eso, que es lo que estamos hablando, que está provocando estos cambios, estos síntomas, está impactando no solamente en lo que a nosotros nos interesa, que vamos a hablar, que es el aumento de alergenos y el aumento de las enfermedades alergénicas o alérgicas o respiratorias, sino que además está impactando en un montón de otras enfermedades, y eso no lo olvidemos, como el dengue, que es un problema muy grande y que va a empezar a asociarse a otras enfermedades. Esto no lo quería dejar de pasar porque pareciera que nosotros, el doctor Palacio dijo, somos muy segmentados, hay que empezar a abrir esos segmentos o esos límites y de alguna forma intercambiar o compartir conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos desde la parte alérgica? ¿Qué es lo que estamos encontrando en un grupo que nosotros trabajamos el EACI? Hemos encontrado que hay crecimiento más rápido de las plantas por culpa de esos cambios climáticos, hay un aumento del periodo de polinización, hay estaciones polínicas mucho más precoces, inician antes, y por supuesto que hay un aumento en la cantidad y alergenicidad del polen. Entonces vemos, como en este artículo que está muy interesante, cuáles son todos los procesos intracelulares que están estimulados por la polución, sobre todo específicamente por cada una de las contaminantes, y que la gran mayoría hace además de hacer lesiones específicas intracelulares, es la estimulación proteica tóxica que está generando nuevas partículas de alergenos o cambios de alergenos con mayor alergenicidad. Esto es un trabajo que hemos hecho con Iván de 10 años de conteo de polen de una especie de ciprés, y fíjense que si nosotros vemos en un mapa, el 84% del periodo durante 10 años, en el 84% hubo polen en el aire del ciprés. Solamente el 16% del tiempo no hubo polen. Entonces, para los pacientes que son alérgicos al ciprés, en algún momento tuvieron o síntomas bajos, o síntomas moderados, o síntomas elevados. Por supuesto que la concentración se ubica más en la época estacional clásica, pero esta extensión del periodo de polinización está demostrada, lo hemos demostrado junto con el doctor Iván. Pero hay algo más importante. Estábamos hablando, hoy se habló mucho de los alergenos, de los diagnósticos y los tratamientos. La verdad que cada una de las charlas hablaron de la biología molecular y de la elección del antígeno correcto. Bueno, primero, en Ecuador se cree que no hay polen de gramíneas, y ayer en el
la oficina del doctor Cherry estábamos viendo pólenes de gramínea en el aire y todavía no todavía no empezó la estación húmeda. O sea que ustedes tienen, ya vamos a ver los análisis y es muy seguro que ustedes no saben, pero que los hay. Como también hemos encontrado ambrosía, comparado con otras ciudades de Latinoamérica, es donde más ambrosía hay. Entonces, ojo, que ustedes no lo ven, pero lo tienen. Pero algo más importante que está ocurriendo en el mundo es que por culpa de que las condiciones de deshidratación o de menos humedad y de aumento del dióxido de carbono, hablando con los biólogos, hay dos tipos de familias de las gramíneas que son los alergenos más predominantes del mundo globalmente. Son las que producen en el cloroplasto con un rubisco, que es una enzima, un azúcar de 3 o un azúcar de 4 carbono. Por eso se llaman gramíneas C3 o gramíneas C4. Las gramíneas C3 son las templadas, son las que normalmente se mantienen con una temperatura fría, pero las subtropicales son las C4. Y hay un estudio que ya está demostrando que las gramíneas C4, que son las subtropicales, que en teoría no tendrían que pasar históricamente las latitudes de 30, de los grados 30, ya están invadiendo hacia los polos. Y esto es un problema del hemisferio sur y todo el hemisferio norte. Esto es algo muy interesante. El 21 de noviembre, dentro de 2 días, se van a cumplir casi 7 años de un proceso que quedó documentado, que fue en Melbourne, que fue la gran crisis de asma por tormenta en Melbourne. Realmente esto tiene, si uno pone Melbourne asthma attack, se van a encontrar asthma attack, se van a encontrar muchísimas publicaciones. De hecho, yo acá cité 2, una que fue la primera en 2018 y después otra que hizo referencia a los pólenes, porque en ese momento, en 30 horas, bajó 10 grados la temperatura, aumentó 70% de la humedad y levantaron fuertes tiempos y ocurrió en 30 horas en esa ciudad, Melbourne, 3.378 crisis de ataques respiratorios, los cuales fueron internados 474 pacientes y murieron en esas 30 horas 9 pacientes. Y en ese momento, en la primera publicación del 2018, hablaba de que había más de 100 granos de pólenes de gramíneas en el aire. Y ahí surge un montón de estudios que, ¿qué pasó? La misma tormenta, las mismas condiciones meteorológicas rompieron las partículas y había más aeroalergenos en el aire, entre otras cosas, lo que provocó la crisis de asma. Pero después se encontraron que también pacientes que eran alérgicos a las esporas de hongo también tuvieron crisis, como lo reproduce el segundo artículo, que ya no habla de los pólenes de las gramíneas, sino que habla de la sensibilidad. Todos los pacientes, ¿qué sensibilidad tenían? Y la sensibilidad que mayor prevalecía de que habían tenido crisis de asma, por supuesto, son las históricas. Son la Alternaria y la Aspergillus, que son los dos hongos más prevalentes en la sensibilidad. Pero esto es algo muy importante y que está bueno que lo lean porque realmente es histórico y nos abrió un poco las puertas a dónde tenemos que apuntar. Esto es el doctor Cherry, que no se despeina porque no sube a la altura donde está el captador, que ahí se ve entre la doctora Denise. Yo estoy agarrado porque tengo vértigo, entonces no me animo a subir tanto, pero ese es el captador que están contando pólenes desde diciembre del año pasado, y hay un conteo diario no solamente de pólenes, sino también de hongos, y que está certificado por la National Allergy Bureau, o sea, lo que cuenta se puede difundir a nivel científico y a nivel de publicidad o medio de publicidad. Ayer caminando, que les tengo que agradecer al doctor Cherry, por supuesto a Denise, caminando por el malecón, me encontré con esta imagen de que había un argentino, San Martín, dándole la mano a un bolivariano que era Bolívar. Literalmente me sentí inspirado. Dije, la cordillera
de los Andes es la columna vertebral de Latinoamérica, donde todas las civilizaciones ocurrieron, pero pasa también la vida y las enfermedades. Entonces vemos que este estudio, que se basó en los últimos 50 años de los biomas de toda la cordillera de los Andes, desde desde Colombia hasta... 2 minutos, doctor, por favor. Se demostró que en los últimos 50 años, basándose en análisis de proximidad, los próximos 50 años los árboles, los biomas, que van a prevalecer, van a ser los mayores, los biomas más capacitados de adaptarse a los climas áridos, al mayor aumento del dióxido de carbono y, por supuesto, a 2015-2018. Bienvenida, doctora. El doctor José Roberto Espinosa, curso de posgrado internacional de investigación y bioestadística en ciencias de salud, miembro activo de la Sociedad Americana del Tórax, tiene un nivel avanzado en capacitación en métodos de investigación epidemiológica, clínica y operativa respiratoria MICOR, cuenta con diversas publicaciones en el área de neumología, cardiología y alergias y forma parte del staff médico de Respiralab. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Chávez. A continuación, vamos a presentar al doctor Efraín Sánchez con su tema diagnóstico de pre-EPOC. Para que conozcan al doctor Efraín Sánchez, neumólogo y broncoscopista especializado en la Universidad Central de Venezuela. Está especializado en función pulmonar, prueba de esfuerzo cardiopulmonar y rehabilitación respiratoria. Aparte, es miembro de la ATS y de la ARS, y actualmente es subdirector del departamento de EPOC de la LAC. Con ustedes, el doctor Efraín Sánchez. Bueno, buenas tardes, gracias José Roberto. ¿Puedo hablar con los dos? ¿Hola? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación al comité científico, estoy honrado de estar acá y les voy a hablar hoy sobre un tema que es bastante complicado porque es un tema bien controvertido en nuestra área y es el diagnóstico temprano de del EPOC, lo que es pre-EPOC, pero yo le cambié el nombre a la charla y yo le digo pre-EPOC, la vuelta del hijo por pródigo, y ya le voy a explicar por qué. No tengo ningún conflicto de intereses en el contenido de la charla y comencemos con un caso que puede ser cualquier caso que les llegue a ustedes a la consulta. El señor CCL, bueno, ya saben que es Zambrano Lor, probablemente viene de Manabí. Tiene 62 años de edad, tiene disnea, se cansa con el esfuerzo físico, tiene tos con flema continua, tiene múltiples episodios de lo que le llaman bronquitis aguda. Él es hipertenso, toma losartán, dislipidémico, con un índice de masa corporal que está en 23, parece normal, ¿no? O es normal, y fue o es un exfumador de 25 paquetes al año. La primera pregunta: ¿qué examen le pedimos a este paciente? Así, a alguien que se le ocurra de entrada, ¿qué examen le pedimos? Aquí yo les propongo varias cosas. Una tomografía de tórax. ¿A quién le gusta la tomografía? ¿Nadie? Un aspiro con broncodilatador. Que hace en la mano a alguien que le pediría una espirometría. Nada, ya tenemos el diagnóstico con los datos que yo le estoy dando. Prueba de difusión de monóxido de carbono, A y B son correctas. ¿Quién le pide una espirometría aquí? Por allá alzaron la mano. ¿Qué más? Por allá. Yo también le hago la espirometría. PUMA es un estudio esto es una aplicación. Ahí están los códigos QR. Pueden bajar esta aplicación en la Play Store y en Google Play. Y PUMA es
es una herramienta que nos permite predecir a qué paciente le vamos a hacer una espirometría o que debemos hacer una espirometría según los síntomas. Y este paciente tiene todos los criterios para que le haga una espirometría. Tiene más de 50 años, fumador, con síntomas, etc. Con sospecha de POC, ¿no? Le hicimos una espirometría y resulta que la espirometría está con broncodilatador completamente normal. No voy a invitar al señor del y ahora, pero, ¿y ahora qué hacemos? Porque la espirometría está normal y el paciente fumó mucho, tiene síntomas, y si no hay una espirometría alterada, teóricamente no le podemos hacer el diagnóstico de POC. Pero le pedimos una tomografía y vemos que el paciente tiene full enfisema. Entonces, tiene un enfisema, fumó, pero la espirometría está normal y tiene síntomas. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a este paciente? O sea, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Tiene un enfisema pulmonar y ya. Tiene una enfermedad pulmonar producida con tabaco sin obstrucción, luce largo. Tiene POC, no me importa absolutamente nada, fumó, no me importa que la espirometría sea normal, no tengo idea, ninguna de las anteriores. Resulta que el diagnóstico, según el documento GOLD, que es el documento más importante, o uno de los más importantes, más global, o más diseminado para el diagnóstico del POC, nos dice que en aquellos pacientes que pueden tener una espirometría normal, pero tienen síntomas con atrapamiento aéreo, una capacidad de difusión baja o alteraciones estructurales como el enfisema, o pueden tener un patrón que se llama prisma, tienen algo que se llama pre-EPOC. Y aquí se los resalto, el prisma es una alteración espirométrica, pero con la relación entre la capacidad vital forzada y el BEF1 que está completamente normal. Por eso es importante el hacer espirometrías. Pero yo que soy neumólogo y algunos que tengan de repente cada unos cuantos años, o mucho más que yo, se acuerdan que esto del pre-POC suena conocido. Y suena conocido porque el pre se usa para muchas enfermedades, prediabetes, prehipertensión, pero suena conocido en el campo del EPOC. ¿Por qué? Porque ya para el año 2001, el documento GOLD del año 2001, y aquí está como segunda autora una de nuestras mentoras, la doctora Sonia Biuris, ya se colocaba un llamado estadio 0, que era un paciente sin obstrucción por espirometría, pero que tenía síntomas respiratorios y que seguía fumando. Y aquí la idea era hacer un llamado de atención, un mensaje de salud pública que nos diga, bueno, este paciente tiene que dejar de fumar porque si no puede ser que desarrolle en un futuro EPOC. Estamos hablando de más de 20 años. Yo cuando vi clases de neumonología en el año 2002, me enseñaron esto, ¿no? Pero cuando entré al posgrado en el año 2008, ya había cambiado. Entonces me enseñaron esta. Porque los neumonólogos o los neumólogos son un poco complicados en eso, ¿no? Nos gusta enredar las cosas. Y ya había desaparecido el GOLD 0, o lo hicieron desaparecer, yo creo que ya sería la... ¿Y por qué? Porque se decidió eliminar, porque se decía en ese momento que no todos los pacientes que seguían fumando, o no todos los pacientes desarrollaban la enfermedad. Entonces, acá se decidió eliminar, cosa que fue un craso error, porque nos concentramos en el desarrollo de buenos inhaladores para los pacientes que estaban muy mal, pero estos pacientes que están en riesgo los dejamos a un lado. Por eso es que quizá acá en el Ecuador no tenemos una alternativa terapéutica adecuada para pacientes fumadores. O sea, no hay disponibilidad de algunas medicinas para dejar de fumar, entre otros, y en general no hay una medicina que cambie el curso de la enfermedad. Pero claro, aquí lo justifica. Ustedes me dirán, bueno doctor, pero yo tengo
un paciente que se fuma 3 cajetillas al día y no tiene poco. Bueno, pero ese tiene enfermedad cardiovascular, se le tapan las coronarias, tiene cáncer de esófago, tiene úlcera. Solamente de los fumadores, recordemos, van a ser alrededor de un 15-20%, van a ser poco. Y esto pasa porque uno viene, digamos, ensamblado. No es que uno le quiera echar la culpa siempre, digamos, a sus padres de todo lo que les sucede en la vida, pero en parte es así. Y esto viene porque todo esto comienza desde la niñez, porque el EPOC es una enfermedad que comienza por cómo vienen tus pulmones de nacimiento, o inclusive intraútero. Y hay pacientes que Diosito les ha regalado unos pulmones más grandes de lo normal. Entonces, esos pacientes son los que son supranormales, ¿no? Pero hay otros pacientes que en la pubertad pasan cosas, se infectaron, tienen bronquiolitis en la infancia, o los padres fumaron, o son los prematuros que nacieron con bajo peso al nacer, que esos son los que se han llamado los voladores bajos, son los que nacieron con pulmones ahí limítrofes, que ante cualquier cosa que vaya a suceder, lo que es la epigenética, esos pulmones van a caer y su función pulmonar va a caer. Por eso es que vemos cada vez más gente joven con problemas pulmonares, porque quizá ya de entrada venían con cierta predisposición, y que por eso tenemos que ser enérgicos a la hora de los mensajes para dejar de fumar y dejar de vapear. Ya en este documento, la gente del documento GOL actual se plantea que sí fue un error eliminar el GOL 0, y plantean un término nuevo que es la PREPOC. Por eso digo que es la vuelta del hijo pródigo, porque es el mismo, ¿no? Pues quizá el mensaje fue, digamos, inadecuado, y se perdió tiempo en desarrollar medicamentos que atacaran directamente a la población en riesgo. Nos enfocamos en tratar al que está ahogado, al que se exacerba, al que no puede dar 2 pasos, y hay buenos medicamentos para el EPOC. Sin embargo, en este grupo dejamos de actuar. Y aquí hay una relación importante entre los síntomas, los daños estructurales y la función de estos pacientes, sobre todo porque una espirometría no es suficiente. Tenemos que hacer espirometría, y no importa si usted es médico de atención primaria o no, necesitamos prescribir espirometrías, y que sean varias espirometrías de este paciente si no tiene una obstrucción por el estudio. ¿Qué sucede? Que bueno, que hay marcadas diferencias entre lo que es el EPOC y la pre-EPOC. Y a diferencia de lo que es la prediabetes, aquí ya hay un daño. Aquí ya hay un daño. Como vieron, ese paciente desde el principio ya tiene un enfisema pulmonar, ¿sí? Entonces ya ese paciente ya tiene un daño estructurado, que no haya hecho manifestación de EPOC por el paciente con EPOC con pre-EPOC, por lo cual es importante ver la clínica, hacer espirometría, pero pedir algo más que la espirometría, como son las pruebas de capacidad de difusión, y siempre la tomografía. Esto es un poco lo que hacemos, ¿no? Pre-EPOC, tiene enfisema, tiene flema, etcétera, y todas las causas que podemos tener de la enfermedad. Pero doctor, entonces usted me está diciendo que tengo pre-EPOC. Eso debe ser igual que ser prediabético. Si me cuido, si hago dietita, si no como bolón, se me quita y ya modifico mis valores. Bueno, lamentablemente no es así. ¿En quiénes va a progresar esta cohorte? Este estudio dado por mi amigo Miguel Divo. Miguel demostró que si tiene síntomas respiratorios, tiene un expiro normal, pero por debajo del 75% de la relación, el índice de masa corporal es menor a 25, fumó más de 30 paquetes al año y síntomas de bronquitis crónica, hay la probabilidad de que usted, en un seguimiento, el 85% de la probabilidad de que usted desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿en quiénes hay que estar pendiente? En este grupo de pacientes. Hay otra cosa que por lo general
la típica pregunta, bueno doctor, la espirometría está normal, ¿le hago prueba de broncodilatador? Sí, se la hace a todo el mundo, porque el tener prueba de broncodilatador positiva en estos pacientes puede predisponer, como le dijo este estudio, publicado recientemente, puede ser un factor a considerar para que el paciente haga EPOC. Y por supuesto el número 1 es que siga fumando. Son pacientes que pueden hacer enfisema, son pacientes que pueden hacer compromiso estructural del pulmón. Es decir, que el hecho de ser pre no quiere decir que nunca vas a desarrollar el problema, no, ya la tienes. Y se mueren igual por las mismas causas. Este es un estudio muy famoso, una cohorte COPD-G de miles de pacientes que han demostrado que tener PREPOC o el patrón PRISMA ha demostrado que se mueren los pacientes igual. Y se mueren los pacientes sobre todo por los problemas cardiovasculares, sobre todo por problemas respiratorios, por lo cual estamos en la obligación, aunque su paciente si tiene estos factores de riesgo, también estar pendiente de su patología cardiovascular, ¿no? Y en Latinoamérica pasa lo mismo. Rogelio Pérez Padilla hace un artículo, un estudio de la base de cohorte de platino, y demostró que esto de la espirometría es bastante cambiante, es bien inestable, pero que los pacientes igual se mueren más que los que tienen espirometrías normales. Y tiene que ver mucho también de dónde sale esto de las trayectorias, ¿no? De cómo naciste, cómo fue tu salud pulmonar, cuáles fueron tus antecedentes, y dependiendo si te expusiste o no al tabaquismo, vas a desarrollar más la enfermedad. Bueno, ese paciente que nos llegó, ya le dijimos que tenía PREPOC y ya le explicamos que era algo serio, ya le explicamos que hay que tener cuidado. Entonces él te dirá, bueno, y ahora, ¿quién me va a mandar, doctor? Yo imagino que me mandará de los chiquititos esos que ustedes mandan, ¿no? Y resulta que le quiero decir que no. Resulta que lamentablemente, aunque en estudios previos como el Spinomics, que es que está acá de New England ya hace un tiempo, demostró que estos pacientes tienen síntomas, tienen mala calidad de vida, se quejan, se cansan, tienen tos con flema, etc. Lastimosamente, estos pacientes tienen algún medicamento, algo les ha pasado. Han recibido antibióticos, corticoides, inhaladores. Son pacientes que demandan servicios de salud. Pero, lastimosamente, no hay nada demostrado de medicamentos. Y esto es una obviedad. Si usted tiene una enfermedad que se diagnostica por obstrucción de la vía aérea, que es de POC, si usted no tiene esa obstrucción, no le ponga broncodilatador a ese paciente, porque no le va a funcionar. Es lo contrario esto a lo que hacemos en el día a día, sí. La mayoría de esos pacientes, yo estoy seguro que muchos de nosotros le mandan broncodilatadores. Sin embargo, este es un estudio recientemente publicado el año pasado, donde siguieron los pacientes por 12 semanas nada más. Quizás eso es un tiempo muy poco para lo que estamos acostumbrados en el POC, que lo seguimos por un año. Pero se demostró que la calidad de vida no era diferente, entre los grupos. Por lo general, este es un estudio negativo que sorpresivamente se publicó en la revista de mayor impacto médico a nivel mundial. Por lo cual, pareciera que los inhaladores a este paciente no les va, y lo que sí tenemos que hacer es que dejen de fumar, que dejen de vapear, y se utilizan las dos cosas, que dejen de hacer las dos cosas, darles el consejo antitabáquico, que no es fácil, que siempre es algo multidisciplinario, y necesitamos que mandarles más rehabilitación respiratoria a estos pacientes, que los vean nutrición, y si tienen comorbilidad, tratarlas. ¿Y cuáles? Las cardiovasculares, fundamentalmente depresión, ansiedad, y el reflujo, que les da muchos síntomas. Y por supuesto, el despistaje del cáncer de pulmón, porque ya el hecho de tener enfisema ya lo predispone a tener cáncer de pulmón. Para ir concluyendo, la PREPOC, y me disculpan de que no les dije algo de que sí funcionaba algún medicamento que les quite la PREPOC a la gente, como puede ser
la dieta, en la prediabetes o el cuidarnos de la alimentación o en la metformina. Aquí no tenemos una metformina. Si bien la metformina se ha intentado, digamos, probar en pacientes con EPOC, no ha dado resultados. Digo la metformina porque es lo que se manda generalmente, entiendo, para prediabéticos, dieta, etc. Aquí lo más importante es que necesitamos estudios clínicos para este grupo de pacientes y necesitamos enfocarle que el tabaquismo, y ahora con su nueva cara, que es el vapeo, ¿no?, que es el caballo de Troya, es la enfermedad. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar. Se necesita rehabilitar más a estos pacientes con una mente poderosa y de alguna manera seguir el modelo de la diabetes o de otras enfermedades crónicas que se han establecido herramientas de prevención primaria para evitar la progresión de la enfermedad al daño establecido. ¿Qué sería lo importante? Ir más abajo, ir aguas abajo o aguas arriba, perdón, y hacer un diagnóstico más temprano de la enfermedad, como lo propone aquí la Lancet Commission, ¿no? Los quiero invitar, a aprovechar que estamos acá, invitarlos a las guías GOL 2024 salieron el lunes y en conjunto con el doctor César Delgado, de Quito, que anda por allí, vamos a tener un webinario el jueves en la noche, así que estamos, los invito, va a ser algo muy informal, conversatorio, pero para ver los cambios en la guía GOL 2024. Muchas gracias. Saludando respetuosamente también al doctor José Ceballos, otorrinolaringólogo. No sé si alguno más de nuestros colegas otorrinos esté aquí presente. Bueno, para continuar, voy a presentar, tengo el honor de presentar a nuestra querida doctora, digo yo, la mamá de los pollitos, ¿no? Ella es la doctora Loira Ronquillo. Ella es miembro de las siguientes sociedades: Sociedad Latinoamericana de Cirugía Plástica Facial y Rinología, Academia Americana de Otorrinolaringología de Cabeza y Cuello, Sociedad Iberoamericana de Cirugía de Sueño, secretaria de la Sociedad de Otorrinolaringología del Ecuador y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Rinología y Cirugía Facial. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación a formar parte de esta jornada, de este curso internacional. Bien, el tema que voy a tratar es un tema que a mí me apasiona mucho y los invito junto conmigo a entrar en este mundo, en esta área del ronquido y sueño. Lastimosamente no hay sonido. Bien, vamos a tratar sobre cuándo decirle al paciente que se debe operar un ronquido y cuándo debemos tener la prudencia de ofrecer otro tipo de tratamiento. Así es mi tema, cirugía del ronquido, cuándo sí y cuándo no. No avanza. Los benditos ronquidos para nosotros los otorrinos, los pacientes nos llegan casi siempre alados por sus parejas, por sus esposos, su esposa, los familiares muy aterrados porque piensan que algo más les está sucediendo mientras duerme el paciente. Entonces nos llegan: doctora, quiero operarme la nariz porque tiene mucho ronquido. Piensan que el problema está solamente en la nariz. Y el ronquido, ¿qué es el ronquido? Es la vibración de los tejidos blandos de la vía aérea superior mientras estamos durmiendo. Puede ser algo tan simple como tan complejo que esconde mucha patología mientras se duerme. Entonces, tenemos un ronquido primario o ronquido simple que se produce cuando estamos con gripe, cuando tenemos un proceso sinusal, cuando tiene un problema alérgico no controlado. Lógicamente atendemos esta patología, la tratamos y el paciente debe dejar de roncar. Pero cuando el problema es un ronquido persistente, debemos prestarle mucha atención. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que yo hago generalmente?
El paciente llega a nosotros, le hacemos una historia clínica detallada, siempre pensando y propongo siempre trabajo interdisciplinario, porque para manejar ronquido y cuando ya esconde algo más que un ronquido persistente, estamos hablando también de apnea del sueño. Entonces, la historia clínica detallada, comenzamos a valorar su área nasal, orofaringe y todo lo que podamos hacer en esta consulta, lo pesamos, medimos, sacamos su IMC y hacemos un examen físico. Ahí tenemos un paciente, realizamos una nasofibrendoscopía del paciente despierto. En estos pacientes yo les digo, vamos a investigar qué sucede o qué eventos se producen mientras usted está durmiendo, y a ellos les propongo un estudio de sueño. En mi caso, hay varios tipos de estudios de sueño. El tipo 1, la polisonografía, que se realiza en un laboratorio de sueño. El tipo 2, una polisonografía en casa. Yo hago mucho la poligrafía cardiorrespiratoria, estudio apnealín ambulatorio, lo hacemos en la casa del paciente y nos da una alta especificidad en cuanto a un trastorno de sueño. Cuando ya tenemos el diagnóstico, su índice de apnea e hipopnea del paciente, despertares, ronquidos, desaturación, aumento de frecuencia cardíaca, esto se va a calificar y nos sale con el valor de IH, ¿no?, del paciente. Se le propone tratamientos no quirúrgicos como es el uso del CPAP, y para que use el CPAP hacemos una titulación. Lo mandamos a dormir 6 noches con un equipo que envía aire de presión positiva para descolapsar, ferulizar esta vía aérea superior. Cuando el paciente no tolera el CPAP y nos dice, yo no voy a usar ese equipo, les propongo hacer una endoscopía de sueño. Hicimos una endoscopía con el paciente en el consultorio, pero se ha podido comprobar que el patrón obstructivo que presenta esta vía aérea superior es muy diferente cuando realizamos esta endoscopía de sueño con el paciente dormido. Y comienza el trabajo interdisciplinario. Nuestro colega, el anestesiólogo, va a usar propofol o dexmedetomidina para tratar de llevar al paciente a un sueño lo más fisiológico posible. ¿Y qué hacemos? ¿Para qué nos sirve este estudio? Para determinar el sitio de obstrucción, el grado de obstrucción y la dirección de obstrucción de esta vía aérea superior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Los cuadros obstructivos. ¿Por qué vibra esta vía aérea superior? Vamos a encontrar colapsos a nivel del velo del paladar en sentidos antero-posterior, lateral o concéntrico, siendo los más difíciles de tratar. A nivel de la orofaringe vamos a encontrar por hipertrofia amigdalina colapsos laterales. A nivel de la hipofaringe tenemos las amígdalas linguales, que no las tratamos, no nos acordamos de ellas, pero también tienen mucho que ver en el cuadro obstructivo. Las cuerdas vocales, los aritenoides, los reflujos, y muchas veces tienen colapsos multinivel. Se lo califica con un sistema bote, es decir, bote a nivel del velo del paladar, los colapsos que ya les nombré, a nivel de la orofaringe, la hipertrofia de las amígdalas, la hipofaringe, así es como lo calificamos con el sistema bote. Como ya le hicimos un estudio de sueño y previamente habíamos hablado con nuestro colega el maxilofacial o el médico el odontólogo de sueño, ellos han preparado previamente, de acuerdo a mi evaluación de mordidas del paciente, un equipo que se llama un dispositivo de avance mandibular, y vamos a ver si es que se requiere aumentar, hacer un avance de la mandíbula o elevar la mordida para que este paciente vea la posibilidad de que deje de roncar o que deje de tener obstrucción en esas áreas. Entonces, cuando ya hacemos el DICE, cuando el paciente comienza a roncar, yo entro con mi nasofibroscopio y comienzo a hacer evaluaciones y determinar los colapsos de cúbito supino, lateral derecho, lateral izquierdo, y cuando el paciente no ha tolerado el CPAP, le pongo el CPAP y veo qué pasa, por qué no lo tolera. Si este paciente quiere usarlo y no lo tolera, veo qué está sucediendo. Ahí entra el odontólogo de sueño, que ya ha elaborado su dispositivo de avance mandibular, su moldecito, lo coloca
y vamos a ver si es que abre esta vía aérea superior y el paciente deja de roncar y de obstruirse. Entonces, ya teniendo todo este detalle, este conocimiento de este paciente mediante ese estudio, podemos proponerle otro tipo de tratamiento, como es la terapia miofuncional. La terapia miofuncional tenemos el Airware Gene. Airware Gene fue creado por el doctor Carlos O'Connor de España, que nos va a servir para hacer ejercicios a nivel orofacial y orofaringio, ayuda a disminuir los colapsos y va a ayudar a disminuir la intensidad de los ronquidos. También los ejercicios consisten con su celular, van a bajar una aplicación y el paciente lo va a poder realizar. Como hicimos la terapia, él dice en distintas posiciones, también vamos a ver en qué postura el paciente deja de roncar menos o se obstruye menos, y también le proponemos terapia posicional. ¿Qué operamos en los niños? Los niños, es evidente, cuando tienen respiración oral, roncan en las noches. Vamos a hacer historia clínica y vamos a ver que tienen hipertrofia amigdalina, hipertrofia de los cornetes, desviación de del tabique, hipertrofia de las adenoides. En estos niños el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? En los niños con síndrome de Down, ellos tienen una lengua protuida y se hace una cirugía a nivel de la lengua, de base de lengua. En los síndromes de Beck-Wiedemann son niños macroglósicos, son niños que tienen una lengua muy grande. En ellos también se los debe operar, se opera la lengua. ¿Cuándo no operamos? Los ronquidos primarios, los pacientes con índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos, pacientes con comorbilidades severas y adultos mayores. Pero ya tenemos qué otras cosas o qué otro tipo de tratamiento podemos ofrecer. El tratamiento gold estándar del paciente con ronquidos y apneas severas es el CPAP. Eso no lo cambia, los niños también pueden usar el CPAP. Procedimientos quirúrgicos. Tenemos que a nivel de la nariz, como ya lo hemos evaluado, si tenemos desviaciones del tabique, tanto en niños como en adultos, debemos operarlos. Cuando tenemos colapsos valvulares, los vamos a operar. Turbinoplastia para los rinosinusales que nos están interfiriendo en una buena ventilación nasal. Cuando tenemos a nivel del paladar, cuando ya hemos hecho el TICE, ya sabemos qué patrón obstructivo tiene este paciente, y en base a ello vamos a ofrecer la cirugía a nivel del paladar y la parte lateral del velo del paladar. Tenemos cuando los colapsos son anteroposteriores, tenemos un procedimiento con radiofrecuencia en el paladar blando, o un colgajo úvulo-palatofaríngeo. Ya no hay la úvulo-palatofaringoplastia, eso ya se demostró que no sirve, se hace la faringoplastia de reposición muscular. A nivel del paladar blando seguimos, podemos hacer una esfinteroplastia de expansión cuando tenemos colapso de las paredes laterales. Tenemos faringoplastia lateral de Cajali versión 6, que también significa una expansión muy abierta de las paredes laterales y del velo del paladar. Faringoplastia de reposición con suturas barbadas, que para nosotros es muy fácil de hacer y menos molestoso que las otras cirugías. A nivel de la lengua, como les dije, podemos reducir volumétricamente la base de lengua, que nos puede empujar la epiglotis y provocar un tractor en ese sitio. Podemos hacer una glosectomía parcial. Procedimientos a nivel de epiglotis también hacemos, ¿no? Esto nos basamos siempre en una endoscopía de sueño. Si no se ha realizado una endoscopía de sueño, no podemos ofrecer ninguna cirugía. Cuando operamos a un adulto, pacientes que tengan menor de 35 miligramos por kilo de peso, los AOS, ahora se llama AOS leves y moderados, y aquellos pacientes que no toleran el CPAP. Ahí podemos ver un colapso anteroposterior en un ICE que estoy realizando. El paciente podemos llegar hasta un plano de desaturación de acuerdo al estudio del sueño, para que no se asuste el anestesiólogo, y vamos viendo qué podemos ofrecer. Entonces, todo lo que podemos realizar, la cirugía del sueño, del ronquido y sueño, debemos ser buenos evaluadores, trabajar interdisciplinariamente con pediatras, con médicos clínicos,
el anestesiólogo, el médico odontólogo del sueño, siempre el trabajo interdisciplinario en pro y beneficio de nuestro paciente. Muchas gracias.